Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Plataforma Democrática, a comienzos justamente del año 2024, para seguir analizando los aspectos más relevantes, significativos e importantes del acontecer nacional ocurridos recientemente, en la última semana. Este es un programa que se transmite a través de VES TV, de VES Cable, VHTV, de Cable Más, Win TV, Conectados TV, y asimismo se reproduce a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía con Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput vamos a llevar adelante las incidencias y comentarios en este su programa. En primer lugar, saludándoles a ustedes dos, esperando que este año 2024, pues, a pesar de los pronósticos, siempre sea de ventura en nuestros propios proyectos particulares. Y decir, pues, que este año se ha inaugurado con un hecho que no ha sucedido en el Perú, pero aquí nomás en nuestra frontera, y donde indudablemente las repercusiones no hay que ser saorín, ni mago, ni mucho menos pitonizo, para saber que lo que ha pasado en Ecuador, donde la delincuencia ha alcanzado ya niveles que ponen en riesgo a la propia seguridad del Estado y y su integridad, la delincuencia común es un reflejo de algo que podría perfectamente reproducirse aquí en el Perú. Máxime si se hablan, como ya se está diciendo, de conexiones, que hay armas del Perú, municiones, qué sé yo. El crimen pues se ha globalizado también, es un crimen transnacional y por lo tanto entonces las experiencias que pasan en otros países van a repercutir en el nuestro. Las fronteras ya no son impermeables, esto es un proceso más abierto, global, como se ha dicho, y por lo tanto merece un comentario. ¿Qué repercusiones va a tener la crisis ecuatoriana en la política inmediata en materia de seguridad y delincuencia aquí en el Perú? Empezamos contigo, Víctor Andrés. Tu comentario al respecto. Bueno, ante todo, un saludo muy cordial a ti, Ángel, y a Juan Cheput, por supuesto. A ver, yo creo que la cosa es bastante complicada, ¿no? Primero que Lazo intuyó lo que sabía, intuyó lo que pasaba, intuyó lo que se venía, y por tanto Lazo adelantó las elecciones y se fue. Le Sí. hubiese reventado la bomba a él. Él no quiso que se reviente la bomba en sus manos. Prefirió que sea en manos de terceras personas. Y creo que en ese sentido acertó. Pero el tema es muy complejo por lo siguiente. Ecuador ha sido un país cuña entre la Gran Colombia y el Perú, dos países grandes en su momento, mucho más grandes que ahora. Y Colombia y Perú vieron a Ecuador como una cuña y una especie de línea de la concordia que nos alejaba de las ambiciones colombianas y a los colombianos de las ambiciones peruanas, porque hubo una guerra Perú-Colombia en 1929. Sí, sí, sí. Entonces, este país fue un poco una creación no digamos artificial, porque es ofender a los ecuatorianos que son hermanos nuestros, pero sí una forzada Claro. creación y una forzada reconocimiento inmediato de Colombia, de la Gran Colombia y del Perú hacia Ecuador, para buscar allí una tierra intermediaria que nos alige un poco de nuestras fronteras, que eran unas fronteras bastante belicosas en su momento. Pero luego Ecuador se formó durante muchos años una especie de encono contra el Perú, ¿no? Buscó la unidad de la nación entre Quito y Guayaquil. Hay que recordar que en esa época se decía que mueran los serranos, que vengan los peruanos. Sí, Se claro. decía Guayaquil, en claro. Guayaquil, que era muy peruana y muy vinculada al Perú, Era parte sobre de todo Perú, claro. por la vinculación marítima entre el Callao y Guayaquil, que era constante y permanente. Inclusive de ahí vienen los monos. Cuando hubo una exposición importante en el Sí. siglo XIX, se equivocaron, pues, dijeron manden 5 monos de Guayaquil, y mandaron 50, y entonces de ahí vienen los monos de Ecuador. De ahí vienen a decir, ¿no? Los monos de Ecuador, ¿no? Por ese error en el cable, en fin, o la carta en el cable, que hizo que añada un cero o dos ceros a los animales que me mandaron para la exposición que hubo aquí en Lima en el siglo XIX. Bueno,
y el cono fomentado por algunos directivos de Ecuador para unir a la nación, formar a la nación, darle conciencia a la nación en contra de los intereses del Perú o en contra del Perú y fue una confrontación que duró muchos años y que felizmente ha sido superada largamente. Ahora el Ecuador se tiene que mirar hacia adentro. Ya no hay enemigos de fuera que combatir ni unirse contra el enemigo de fuera, sino que hay que unirse dentro del país en contra de sus enemigos, que es la delincuencia. Y ese es un tema más complejo. Pero además, lo que está pasando ahora es que de la delincuencia en Ecuador, como es un país neutro entre estas dos países grandes, es decir, la delincuencia y el narcotráfico se refugia en Ecuador. O sea, hay 7 puertos en Ecuador que sacan droga peruana y droga colombiana. No es droga, no es coca necesariamente ecuatoriana y casi ni existe, creo yo. Pero en todo caso, las grandes carteles colombianos que han tenido influencia en el Perú y que trabajan en el Perú con peruanos, sacan su droga a través de los puertos ecuatorianos con cierta libertad. Entonces, y eso, ayudados por la dolarización, que les ayuda a blanquear el dinero fácilmente, no es que sea una condición para eso, pero evidentemente les facilita la cosa, los ha ayudado a formar estas bandas delincuenciales que se han producido y se han organizado en los últimos 3 años a raíz de el levantamiento de los penales en Ecuador, donde murió más de 80 personas. 80 familias de delincuentes que se han organizado en sus propias bandas, las han fortalecido para golpear al Estado, para devolver al Estado lo que ellos han hecho contra ellos. Y finalmente, Correa, durante el gobierno de Correa, eh, sacó la ayuda americana contra la lucha contra las drogas en Manta, desmanteló Manta, que había una base norteamericana que ayudaba mucho al combate de las drogas, y eso desapareció, y esa ayuda muy buena, técnica y con dinero buena, pues desapareció de tal manera que el Estado no pudo reemplazarla y así ha habido desbordado por todo lo que está pasando. En suma, creo que el tema de Ecuador es muy grave. Además, a mi modo de ver, calificarte terroristas a una mafia del narcotráfico me parece que es inadecuado, es un error, y que lejos de mejorar lo va a empeorar. Ahora, Ecuador necesita ayuda mucho y el Perú necesita ayudarlos para ayudarnos a nosotros mismos. Es una póliza de seguros para nosotros que Ecuador funcione bien y que no tenga delincuencia, porque esa delincuencia rebasa fácilmente al Perú. Además, parte ha sido alimentada por los narcotraficantes peruanos y las fronteras son abiertas. Hay que recordar que hay oro en el Cenepa, en la Correa del Córdoba. Es extraído por ecuatorianos de manera informal de territorio peruano y aquí no pasa nada. O sea, las fronteras son casi abiertas. Si puede controlar Huaquillas, quizás, aguas verdes, pero nada más que eso. El resto de la frontera es una frontera abierta y es muy difícil controlarla. De tal manera que me parece que el Perú tiene que empezar a prepararse desde ahora con un gran servicio de inteligencia y con medios adecuados para estar listos para un embate que muy parecido al de Ecuador puede venir en el Perú en cualquier momento. Sí, muy interesante, Víctor Andrés, tu reflexión sobre Ecuador. Efectivamente, Ecuador se crea en condiciones muy especiales. Eh, es obvio de que la zona litoral de este país, como con eje de Guayaquil, giraba en torno al Perú. Eso lo dicen los propios guayaquileños. Sus hijos estudiaban en el Convictorio de San Carlos, en la propia Universidad de San Marcos, y el tráfico marítimo entre Guayaquil, Lima, Callao y los puertos de nuestro litoral era muy intenso. Y recordar también que el presidente, el héroe de la independencia guayaquileña, Joaquín Olmedo, fue constituyente en nuestro Congreso que publicó, que dio a luz nuestra primera constitución. Esto para decir los estrechos vínculos y la Y el complejidad primer presidente de Perú, Lamar, era ecuatoriano. de Cuenca, claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces ahí hay, pues, es una historia muy interesante, pero yo quería preguntarte, Juan, ¿cómo ves tú el asunto? ¿Cómo va a repercutir este problema que efectivamente pues, tiene visos transnacionales?
Adelante, Juan. Bueno, yo soy de los que piensa que más bien el Perú está peor que Ecuador. ¿Ah? Lo que sucede es que acá ya organismos, instituciones como el Congreso ya ha sido tomado por un grueso sector del crimen organizado, igualmente el propio gobierno. Lo que sucede, lo que ha sucedido en Ecuador es la manifestación de ese tipo de cosas a través de un cambio de posición, a través justo por el cambio de gobierno que podría haber llevado a la extradición. Pero yo no, cuando hablamos de que nos puede suceder acá, yo digo, ¿qué nos va a suceder si todo lo que pasa en Ecuador ya pasa desde hace tiempo en el Perú? Desde que llega el señor Lazo, que no olvidemos que había sido presidente de uno de los bancos más importantes, como que llegue a la presidencia del Perú el presidente de Interbank, ¿no? O el presidente del Banco Popular. Guillermo Lazo fue presidente del Banco de Guayaquil. Hubo un mercantilismo brutal en el cual no interesaba la lucha contra la corrupción ni cosa por el estilo con tal de hacer negocios. Y lo mismo ya había empezado durante la época del señor Correa, que es el que abre, y como bien señaló, recordó Vitocho, elimina la base aérea de Manta, con lo cual la interdicción se va por los suelos. Y Ecuador se convierte en el gran puerto de los carteles de Sinaloa y de los hermanos Jalisco Nueva Generación. No todo eso está en las revistas internacionales. Y luego viene ese señor Noboa, que también es el más rico de Ecuador, también con un criterio así de La hacer familia negocios, poderosa, sí. ¿no? De hacer negocios y le importa un comino, la moral y la ética y todo eso con tal de hacer negocios. Y lo mismo está pasando en el Perú. En el Perú la mediocridad empresarial, ¿no? Los mercantilistas dicen que se quede Otárola, que se quede Dina, hay que aguantarla. No, no importa la corrupción, no importa que se diga de que hay empresarios de casinos moviendo como un monigote a Otárola, no importa que el Congreso haga lo que se le dé la gana, no importa pues que saquen leyes así que benefician a delincuentes, no importa que no haya lucha contra la corrupción, no importa que venzan la vacuna, no importa nada, nada de nada. Dina tiene que quedarse. Sí. Entonces, ¿de qué estamos hablando en relación al fenómeno ecuatoriano? La única diferencia que hay, la única diferencia es que como acá, para que vean el nivel, como acá no se aprieta en las cárceles, ¿de qué se van a rebelar? Si en las cárceles hacen lo que se le da la gana. En Ecuador, Noboa intentó hacer una suerte Sí. de microbuquelización en las cárceles, por eso se han rebelado. Y por Mm, eso se jugó Fito, porque querían extraditar los Estados Unidos. Acá, ¿qué se van a rebelar en las cárceles si están felices en las cárceles, haciendo lo que se le da la gana? Y sí. más bien hay una clase política y empresarial complaciente, desde mi punto de vista, la más vergonzosa en términos de la historia del Perú. ¿Ah? El Perú ha tenido un Paniagua, un Javier Díaz Canseco, inclusive un Popio Oliver en sus momentos, que señalaban a la corrupción. Hoy día no tenemos a nadie. Y los que hablamos en voz alta de eso somos opacados por la mediocridad que lo único que busca son sus consultorías, estar felices con el gobierno de turno para que siga la cosa igual. Yo soy de lo que piensa que estamos peor que con Ecuador, estamos peor porque ya ha sido tomado el Estado, y peor aún, tenemos una clase política en la cual lo crematístico es lo que importa. Ya no interesa el país. Al Congreso no le interesa el futuro del Perú. A Dina Boluarte menos. Como bien señalaba un artículo, bueno, en la prensa internacional, estaba leyendo un artículo en el cual decía, clases políticas para qué? La de Ecuador en estos momentos. Son buenas porque son funcionales a la mafia, pero para Ecuador son lo peor que puede haber. Igual acá, tenemos un Congreso que dicen que es eficiente, ¿por qué? Porque pacta con Botaro y no lo cuestiona, por eso es eficiente. Tenemos el desparpajo de decir que Otárola es un buen premier cuando lo único que ha hecho es pactar, ¿no? Cómplicemente con el Congreso que no lo fiscaliza, y en el Congreso no hay nadie que levante la mano contra ellos. Nunca ha habido tantos almirantes y generales en un Congreso, y nunca la seguridad ha estado peor que nunca. De ¿Dónde está acuerdo. la voz, pues, de los presidenciables Quiabra y Williams? ¿O de Montoya y Cueto? ¿Personas honorables? Pueden ser. Grandes almirantes, grandes generales, pueden ser. Pero como políticos, un desastre. Y están en la Comisión de Defensa y en la Comisión de Inteligencia, a la cual yo he pertenecido, a ambas. Y han dicho algo, plantean algún tipo de cuestionamiento,
Como bien dice Fernando Rospigliosi, compran 10.000 fusiles con un sobreprecio exagerado por fusil, casi el 70%. ¿Y qué dice Williams, Quiabra, Montoya y Cueto en la Comisión de Defensa e Inteligencia? Nada. Y encima los generales los ascienden. ¿Podemos convertirnos en Ecuador? No, señores, estamos peor que Ecuador. Porque en Ecuador al menos hay un Congreso que fiscaliza, hay un puñado de legisladores. Acá no hay nadie. No, Estamos preocupados de la Junta Nacional de Justicia, de esas cosas. El Perú se está hundiendo. El Perú tiene una derecha mediocre, absolutamente mediocre, que le está entregando a la izquierda el futuro gobierno por haber pactado. Estamos hablando, puede venir alguien peor. ¿Por qué va a venir alguien peor? Ya tenemos lo peor, sí, 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 que va a sí. continuar, y va a continuar porque la derecha ha pactado con Dina Boluarte y no le importa el país. Entonces, yo sí creo de que estamos peor que con Ecuador. Sí, mira, yo concuerdo con lo que tú has señalado y decir que Ecuador está en mejores condiciones para afrontar esta crisis. Ha tenido recientes elecciones, ha renovado el Congreso y tiene un nuevo gobierno con Noboa. Entonces tiene un grado de legitimidad que le permite afrontar, tanto así que el propio Correa, que tiene que ver mucho con esto, ha salido a dar un respaldo y a señalar la importancia de la unidad nacional en defensa del Estado ecuatoriano. Acá no. Imagínate si aquí sucediera tal cosa, con el descrédito que tiene el gobierno de Boluarte, el Parlamento y las instituciones hoy día también judiciales, creo que el resultado sería realmente catastrófico. Sí, o sea, concuerdo de que aquí la situación, en el caso de presentarse, podría ser sumamente, en fin, Es que no catastrófica. hay ni un ápice de capital moral. Sí, Bukele y Noboa al menos tienen un ápice de capital moral que les permite levantar con el dedo y sí, enfrentarse sí, 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 a la claro. corrupción. ¿Qué Es la capital novedad moral en puede esta tener pues. un sujeto del tamaño político de Otárola, que es un empleado de empresarios siniestros? ¿O qué capital político puede tener la señora Boluarte, acusada de ser la cajera de Vladimir Cerrón? ¿Tú crees que van a poder enfrentar a la corrupción cuando ellos son parte de eso? No. No, se los come, efectivamente. La ola se los traga en un instante. Ahora, yo quería un poco pasar de Ecuador acá y ver justamente, mira, a pesar que el propio ministro de Economía, que durante todo el año pasado, perdón, venía diciendo que ya hayamos superado la crisis, que estábamos ya en una fase de crecimiento, qué sé yo, termina diciendo que hay una recesión, ¿no? Le da la razón a los críticos que durante todo el año pasado lo machacaban, le decían haz algo, él no hizo nada, ahora se aferra al puesto. Yo lo he visto inclusive en este último evento donde ha presentado agresivo, diciendo que no lo comprenden, que sé, qué sé yo, ¿no? Que le está haciendo un montón de cosas, a pesar que, por ejemplo, los productores de Gamar están pidiendo su renuncia. ¿Qué hacer en materia económica? Porque uno de los primeros cambios que hay que hacer a nivel del gabinete es el manejo de la situación económica del país. Y este señor Contreras es obvio, evidente, gigantesco, que no reúne las condiciones ni tiene la talla para poder hacer tal empeño. Víctor Andrés, Vitocho, por favor. Bueno, yo creo que Contreras se ha despintado más, ¿no? Mucho más, porque renunció, él saltó, sacó la noticia que había renunciado y luego que va y habla con la presidenta, no se sabe en qué términos, sale diciendo de que él continúa, que aquí no pasó nada, que eso fue falso, una falsa noticia, que él alimentó. Entonces, me parece que eso lo ha debilitado mucho más. Ahora sabemos que no solamente Contreras es incapaz, sino que es un garrapata del gobierno, que no va a dejar nunca al gobierno, que no va a dejar nunca ser ministro, porque si deja de ser ministro, deja de ser alguien en el país. Y se aferra a lo mismo. Una persona que ha llevado al Perú después de 25 años a crecimiento cero, cero, Sí, no pues. debería estar sentado en el sillón del Ministerio de Economía. Por dignidad. Pero claro, para él la dignidad no existe. Existe los números fríos que los maneja como quiere. Una persona como él, que ha cometido, a mi modo de ver, una falta ética tremenda y probablemente un delito, no lo sé. Decir
al Banco de la Nación que le adelante 1.200 millones de utilidades que no están establecidas todavía, cuando no hay balance final del año, cuando aún no se ha cerrado el año académico, el año fiscal, el año empresarial, el año cronológico. O sea, pedir en noviembre utilidades que recién se van a definir en marzo siguiente, el marzo del siguiente año, cuando se haga un balance del año anterior. O sea, pedir a cuenta, o sea, prácticamente prestado dinero al Banco de la Nación para que su ministerio pueda cuadrar cifras, eso es una inmoralidad. Es una falta ética. Es una falta profesional. Nadie lo ha hecho en el Perú. Ningún ministro lo ha hecho en el Perú en los últimos 40 o 50 años. Y sin embargo se le acepta. Y él lo acepta. Y sobre todo los economistas, casi todos, excepto 2 o 3 que están en el Consejo Fiscal, creo que se llama así, no dicen nada. ¿Dónde están los economistas que opinan sobre las AFPs, las bondades de las AFPs, las grandes comisiones que cobran, que las grandes utilidades que dan? ¿Dónde están esos economistas que constantemente salen defendiendo, ¿no? Defendiendo las medidas económicas, el modelo económico? ¿Dónde está? ¿Esto es parte del modelo económico? ¿Es parte del modelo económico pedir utilidades que no existen, que no están establecidas? ¿Eso es parte del modelo económico? O sea, ¿eso es lo que quieren ellos? Bueno, pues, entonces, si no pueden los economistas, los empresarios, criticar a un ministro de Economía que es un garrapata, que es un mediocre y que está bueno para ser cajero del Banco de la Nación, pero no ministro de Economía, ¿dónde están? Si no hay críticas de esa naturaleza, ¿qué esperamos del Congreso? Que de economía saben tanto como yo de energía atómica. Entonces, ¿qué saben ellos? Entonces, claro, al final no hay nada. Sí, Y pues. eso es lo triste, eso es lo triste. Y la crisis económica se va a profundizar con un personaje siniestro como es Contreras. Sí, oye, sin duda, estos infelices, personajes mediocres, sin duda alguna, es una mezcla de sinvergüenzas e inconscientes, no tienen ninguna voluntad de renuncia, de desprendimiento. Ya cumplí una etapa, pues me voy, ya está, ¿no? Pero Yo no, insistir, seguir y le voy a contar pelear. una anécdota histórica, mi querido A ver, a Ángel y ver, a ver, Juan. a ver. Ustedes que registran todos los datos históricos. El ministro Rodríguez Pastor, cuyo hijo hoy día es dueño de un poderoso grupo económico, de Belaunde, ministro de Economía, cuadraba siempre su caja. Quería una caja impecable y paraba obras. Gallito Ciego, Charcani Quinto, etcétera. ¿Por qué quería cuadrar su caja? Bueno, bajo el punto de vista de un banquero tenía razón, pero no bajo el punto de un político. Tú no le decías, le decía, oiga, ministro Rodríguez Pastor, no me pare las obras, porque esa obra, empezarla después cuesta mucho más, al país le va a costar mucho más pararla. No la pare. Ve usted cómo arregla su caja, haga usted otro tipo de compensaciones, pero no me pare la obra. Bueno, y entonces Belaunde, en un momento determinado, cuando le pregunta a un periodista, oiga, señor, ¿usted está haciendo evaluación? Sí, yo evalúo a los ministros. Y dígame, ¿dentro de los evaluados también está el ministro Rodríguez Pastor? Sí, claro, no es la excepción. El ministro de Economía no es la excepción. Entonces Rodríguez Pastor se presenta ese día al despacho presidencial, un domingo, verano, en la noche. Dice, presidente, usted tiene que ratificarme. ¿Está usted ratificado, ministro? No, 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 públicamente, porque usted ha puesto en duda la confianza que me tiene. No, 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 no he puesto ninguna duda. Lea usted bien mis declaraciones. No, no, pero usted sabe que hay gente que está dudando. Yo mañana voy a Washington, al Banco Mundial, tengo que hacer esto, que hacer lo otro. Y claro, y la gente puede pensar que no tengo su confianza. No, ministro, usted la tiene. Hasta el último minuto de su despacho, usted tiene mi total confianza. No, presidente, pues usted tiene que salir a la televisión a respaldarme. Pero todo mi gabinete está respaldado por mí, eso se entiende. No, usted tiene que decirlo personalmente. Oiga, ministro, no, 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 usted no me ha entendido bien, usted tiene mi respaldo. Presidente, pero es que la verdad, si usted no sale, mire, discúlpeme usted, presidente, pero si usted no sale públicamente a ratificarme, yo no puedo seguir trabajando, no puedo seguir siendo ministro. Ah, sí, le acepto, ministro, su renuncia. ¿Me Se puede traer la acabó, carta en media hora? ¿Me se puede traer la acabó. carta en media hora? Para mandarla a publicar.
le acepto, ministro, su renuncia. Se acabó, ¡pum! Se fue. Así de simple. Se fue. Ok. Gran persona, gran ministro, gran economista, una persona pues sobresaliente. Nada que ver con Contreras. Se fue. Punto. Él dijo que no podía seguir, entonces se le acepto su renuncia. Se acabó. Se Terminó. acabó. Volteó la página. O sea, este tipo de actitudes no las vemos con este gobierno, esta presidenta y este Son ministro. terribles. Ok. Bueno, Juan, tu opinión al respecto. Efectivamente, estos personajes que no quieren renunciar y que no se dan cuenta de las cosas, o dicen que no se dan cuenta de las cosas, no sé. Claro, Tu yo creo opinión. que ellos pueden hacer lo que se les da la gana porque yo insisto, el gran problema del país es que no hay Congreso. Mira, ¿dónde están las voces de todos esos parlamentarios que cuando se supo que este señor había filtrado la carta, porque eso es lo que ha dicho Vitocho es correcto, yo conversé con dos periodistas que me han asegurado que él mismo ha dado a conocer la noticia, Contreras, de que renunciaba, a tal punto que varios medios, tres en total, se ratificaron de que había renunciado y él no lo ha desmentido. Bueno, este individuo, cuando se supo eso, salió una retafila de parlamentarios a decir pues, de mediocre e incompetente para arriba, que era una gran noticia. Y todos esos parlamentarios que criticaron a Contreras, indicando que era un mediocre, un tipo que no, que es una gran noticia que se vaya, ¿acaso han presentado una moción de censura? ¿Acaso insisten en que su permanencia es nefasta? Es que ese tipo de parlamentarios tenemos, pues, ¿no? De fuegos artificiales. Ese día se paseaban por todos los medios de comunicación muy a su estilo, indicando, ¿no? Este sujeto incompetente, inepto, mediocre, ¿no? De bajísimo nivel, no puede seguir en el ministerio por mentiroso, que no cumple la ley de déficit fiscal. Bueno, ese sujeto continúa. Y todos los parlamentarios que hablaron, ni uno dice nada. Ahora, otra información que ha salido en los medios no se puede dejar de lado. Cuando se convoca a un postulante y luego a otro, en total dos, ¿qué es lo que dicen estos dos? Señora presidenta, ¿quién va a ser el premier? Alberto Tarola. Muchas gracias. Nos vemos pasado. Simplemente no pueden estar con este individuo. Mientras esté Alberto Tarola de premier, no va a haber posibilidad de que llegue gente de calidad al gabinete. El problema está en que la presidenta insiste en tener ese sujeto. Y luego, ¿cómo ese señor puede exigirle, me refiero a Otárola, Alberto Otárola, con nombre y apellido, cómo puede exigirle al señor Alex Contreras que no haga maquillaje, ¿no? Con las cifras adelantadas de las utilidades del Banco de la Nación, si ya nos hemos olvidado que Alberto Otárola ante el Congreso habló de la existencia del Plan Boluarte y dijo que tenía tres ejes: el eje de los recursos logísticos, el eje de los recursos humanos y el de la decisión política, ante el Congreso de la República, y luego sale la presidenta de la República a decir que eso nunca existió, por lo tanto Alberto Tarola mintió, y el Congreso permite que un mentiroso que le ha mentido al Congreso, ¿no? En su cara pelada, siga de premier, con todo el tiempo perdido que ha habido en esa situación. No, pues, nosotros tres también estamos jugando a la política si seguimos así sin hablar claro. Porque el gran problema que tiene el Perú hoy en día es el eufemismo, que no hablamos claro, que estamos permitiendo. Mira, los tres hemos estado vinculados al Foro Democrático, de una u otra forma. Unos como parte del foro y otros apoyándome. Recuerdo Belaúnde, Tocho, Paco Miro Quesada. Esa valentía que teníamos contra Alberto Fujimori, poderosísimo, no podemos tenerla contra estos mediocres que están haciendo con el país lo que se le da la gana. O sea, ya lo que está pasando realmente es terrible. Un sujeto le miente al Congreso de manera descarada, el Perú pierde tiempo durante 6, 7 meses pensando que hay un plan Boluarte, y luego sale la señora presidenta a decir, no hay plan Boluarte, Otárola mintió, ya lo explicó, y no pasa nada. Y le vamos a pedir cuentas a uno que sigue su ejemplo, Alex Contreras, un funcionario de 5º nivel. El problema de fondo en el Perú es que las instituciones no están cumpliendo su trabajo y estamos viviendo el peor momento en lo que se refiere a clase política. Así es. Peor momento. No Sí, hay liderazgo, no hay nada en esos momentos. Y eso alguien lo tiene que cambiar. sí. Y si no empezamos a hablar las cosas claras,
La verdad es que a veces hasta uno no es de amenazar, pero ¿qué hace uno metido en política si no podemos hablar las cosas claras? Ya el Perú se está despeñando y nos van a juzgar históricamente por el papel que cumplió la clase política en ese momento, donde nadie levanta la voz. Una mediocre con su... O sea, ¿qué le pasa a la señora Boluarte que con 5% de popularidad no cambia su premier? Pues imagínate, horror, qué O sea, horror. es una desfachatez generalizada, una sinvergüencería generalizada. O sea, ya la verdad, esto no tiene composición. Sí, es verdad, somos un barco a la deriva y no sabemos a dónde vamos, pero no va a ser a ningún lugar positivo ni bueno. Efectivamente, es el momento de romper el pacto infame de hablar a media voz, como decía don Manuel González Prada. Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa. El tiempo es tirano, como todos ustedes saben perfectamente. Les agradecemos a todos ustedes por la audiencia, por la preferencia, por seguirnos semana a semana y nos comprometemos pues a estar en la siguiente, haciendo un análisis de los aspectos más relevantes ocurridos recientemente en la coyuntura nacional como también en el ámbito internacional. Nos vemos entonces la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias.